seguimos en Las Vegas, donde usted puede ver lo que quiera. Nueva York. El otro día yo pensé que estábamos en la Estatua de la Libertad, pero no. Por eso hay que visitar todos estos lugares aquí mismo, en Las Vegas. Pero usted se la pasa visitando todos estos lugares, toma fotos. Pero también hay que venir al Thomas & Mack Center. Eso también, y a llegar a tiempo. Lleno total, todas y cada una de las 10 noches. No hay un asiento vacío. Ni habrá, ni ha habido. Pero aquí comenzamos ya con el rodeo de broncos con montura. Y es Bradley Harter. Montando a River Rat, o Rata de Río. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan feo? Con razón que ese bronco es bravo, pues qué nombre le vienen a poner al pobrecito. Este vaquero es de Weatherford, Texas. Quedó en 10º lugar Bradley Harter en la ronda número 5 con 81 puntos y medio. Ya tuvo una de 84 que le valió la segunda posición. En total, $19,467 aquí en Las Vegas para Bradley Harter. Y hablando de posición, River Rat no tiene una buena posición en los corrales y mientras no se levante y se ponga en las 4 patas, Bradley Harter no va a pedir que abran las puertas del corral. Sigue echado ese bronco. Ahí ya se viene quitando Bradley Harter. Vamos a correr el turno a J.J. Elsher. ¿Y montando a quién? A Desperado. Así que vamos a tener hasta después a Bradley Harter. Por ahora Elsher, que ayer quedó en 4º lugar. Tiene 2 terceros, tiene un quinto. Sumando poco a poco Elsher. Comenzó espectacular Desperado, después corre como desesperado, que no ayuda mucho al vaquero. Luego se frenó, bajó la cabeza, corcoveó. Pero eso ya vino demasiado tarde. Ahora este vaquero podría pedir que le den una segunda monta, porque cuando sale del corral el caballo pone una de las manos sobre la barra, fue la mano izquierda, y eso podría haberlo desacomodado. O sea, de que si él no recibe un buen puntaje o un puntaje que él considere cómodo, podría pedir que le den una segunda oportunidad. Bueno, está lastimado. J.J. Elsher, parece que fue al momento de la caída. Puntuación baja. 79,5. Y vamos ahora sí con la Rata de Río y Bradley Harter. Vamos a ver. Eso es en teoría. A ver si después de tanto esperar nos dan una buena demostración de lo que es el rodeo de broncos con montura. Sigue acomodando Bradley Harter. Pacientemente espera River Rat, quien ahora sí está mejor parado. Ayer cayeron 3 vaqueros. Y en la cuarta ronda sí la ventaja fue totalmente en favor de los broncos. Salió por fin la Rata de Río y baja bien la cabeza. Es un bronco complicado. Después viene a menos. Se dedicó más a avanzar. Había comenzado muy bien River Rat y después... Qué fea forma de bajar de Comenzó bien, como dijiste, pero después agarró unos movimientos lentos, como telegrafiando lo que iba a hacer. Salió con intención, pero ahora empezaba a hacer unos movimientos ya lentos. No llevaba la fuerza ni la velocidad que hemos visto en otros broncos. Lo seguía, por eso Bradley Harter bastante bien, pero lo que no va a seguirlo a él va a ser un puntaje alto, 70,5. Lo coloca en segundo por ahora, pero todavía faltan muchos, y entre ellos Billy Ed Bauer. El favorito del público. De Edmond, Oklahoma, 5 veces campeón mundial Billy Ed Bauer. La última fue en el 2004. Logró el segundo lugar en la primera ronda y eso ha sido lo mejor. Baja bien la cabeza, se frena, brinca, patea con fuerza. Después comienza a basar, corcovea y buen trabajo ahora sí de Billy Ed Bauer. Uno de los atractivos de Billy Ed Bauer cuando monta es la forma en que extiende las piernas. La cruza completamente sobre la paleta del bronco, después la jala otra vez abriendo las puntas de las botas. Vean la extensión de las piernas, estiradas hacia adelante, las jala hacia atrás, coloca las espuelas. El público lo aplaude y debe recibir un buen puntaje porque Gorgeous Girl le dio la oportunidad y Billy Ed Bauer supo sacar provecho, 85,5 puntos. Y eso lo coloca en primer lugar. Exactamente, mi compañero. Jeffrey Wheeler ya se prepara. Qué buena monta, qué grato sabor de boca nos dejó Billy Ed Bauer. Jeff Wheeler de Belvedere, Dakota del Sur, montando a Hairwire. Y este no se va a quedar atrás. Y así salió Hairwire, también cambiando de dirección, también bajando la cabeza. Abriéndose demasiado, patea a veces con fuerza. Wheeler no se quiso quedar atrás y respondió.
Iba un poquito apoyado en la parte delantera de la montura, por eso es que no pudo sacar un poquito más de provecho, pero ella prefirió quedarse en esa posición y seguir los movimientos. Si hubiera tratado de buscar una mejor posición en la montura, quién sabe, hubiera caído o no hubiera hecho lo que estaba haciendo lo que está haciendo en estos momentos. Qué salida tan complicada la que tuvo Haywire, ¿eh? Bueno, ahí fue donde lo complicó y lo empujó un poco hacia el cuerno de la montura y se supo mantener. 84 puntos para este campeón mundial del 2005. Se coloca en la segunda posición Rusty Allen sobre Ginger Snap. No perdió mucho tiempo y la salida es espectacular. Cambió de dirección. Después baja la cabeza. Patea con fuerza. Da giros. Cambió de dirección otra vez. Y Rusty Allen tiene posibilidad de obtener muchos puntos. Bueno, en esta sexta ronda estamos viendo mejores broncos, tanto en el rodeo de broncos sin montura como también en el rodeo de broncos con montura. Vean a este bronco, metía la cabeza entre las manos, levantaba los posteriores, pateaba con altura, extendía bien las patas y lo seguía muy bien Rusty Allen. Lo que no sale es muy bien el del terreno de competencia. 84 puntos y eso le da el segundo lugar a Rusty Allen. Empatando a Jeffrey Wheeler, la misma puntuación los dos, pero Allen va maltrecho. El australiano Glenn O'Neill es el siguiente. Ahora reside en Desbury, Alberta, Canadá. Está montando a Snort. Quinto lugar ayer para Glenn O'Neill. 85.5 ha sido su mejor puntuación y en total $3,359. Ahí está la salida de Snort, que fue a cabalgar, después se frena, complica un poco, mucha cadencia, muy rítmico los movimientos de este Snort. Pero Glenn O'Neill salió de los corrales apoyando los talones y ahí está el pañuelo amarillo. Van a ver cuando sale él de los corrales, sale con los talones apoyados en la costilla del bronco y eso ya lo coloca eliminado. Ahí lo tiene, apoyado los talones en las costillas del bronco y por eso ya quedó eliminado. Por eso le tiraron los jueces un pañuelo amarillo y no era para que se limpie las lágrimas del mal trabajo. Oye, qué mal va saliendo también Glenn O'Neill. Bueno, él no pudo competir en las finales nacionales del 2005 por una lesión grave que sufrió a comienzos del 2005, por eso no pudo competir en las finales nacionales y ahora está demostrando pues que todavía no se ha recuperado enteramente de esa lesión que sufrió hace más de un año. Bobby Griswold quedó en la quinta posición ayer, una monta de 85 puntos y medio. Ya registró también un sexto y un tercer lugar. Montando algo que a usted le gusta. Ah, caray. No me haga usted esa fama. No. No, no es lo que se toma, es la cantidad que se toma. No, bueno, claro. Ah, bueno. Eso sí. Pero este se llama Liquor Whiskey nada más. Nunca dice que en pequeñas cantidades. No, exactamente, porque hay unas botellitas chiquitas que le dan uno en los aviones. No son malas a veces. Ah, yo no sabía eso. Sí. Ah, inocente ahora, qué barbaridad. Y se sigue preparando Bobby Griswold sobre Liquor Whiskey. A este vaquero no le ha ido muy bien en estas finales nacionales. A Griswold ya lo tiraron una vez en la tercera ronda. Vamos a ver si hoy cambia su suerte. Por lo pronto comenzó a avanzar mucho este bronco. Después bajó la cabeza, pateó fuerte. Trabajo bueno a secas el de Griswold. Por lo menos el mejor hasta el momento en las primeras 6 rondas de las finales nacionales de Bobby Griswold. Salió con los talones en las paletas, después se demoró un poquito en avanzar, en poner los talones hacia adelante, hacia atrás. A veces no lo seguía coordinadamente al bronco. Completa los 8 segundos, pero no va a recibir un puntaje muy alto, 81,5. Se coloca en cuarto lugar hasta ahora Bobby Griswold. Y el primer grupo lo va a cerrar Bryce Miller. Bryce Miller ha caído ya en 2 ocasiones. Ayer una de ellas. Su mejor puntuación, 81,5 en la tercera ronda. Este vaquero es de Buffalo, Dakota del Sur. Sound Point Casino es el bronco. Hasta ahora, 85,5 de Billy Bauer es la mejor puntuación. Es que va marcando el paso. Parece que está casi listo Miller. Se abrió la puerta. Y South Point Casino que cambió de dirección. Después avanza. Baja bien la cabeza, pero avanza demasiado. Se pegó a las tablas. Y quedó a deber este bronco. Este vaquero no seguía con velocidad o a la velocidad que se iba moviendo el bronco. Salió bien, empezaba a moverse, pero no movía las piernas. Ahí apretaba los talones contra los costados de las costillas del bronco. Las vuelve a hacer.
Y no se acercó tanto como parecía en la segunda toma. El Broncos no se acercó tanto como parecía en la primera toma. 73.5 para él. Billy Ed Bauer con su 85.5. Al frente.